Y un nuevo miércoles desde la voz del QD, este programa que emitimos desde el 88.1 FM en Club Deportivo Maldonado, la radio de la Comisión de Amigos de la Universidad de la República en el Este. Hoy con la presencia de un invitado, por supuesto, con mi compañera de programa, con Estela Delgado, directora del CUI de Maldonado, y siempre hablamos, yo soy reiterativo con el tema de currículums. Hoy voy a saludar también al invitado nuevo, al invitado que por primera vez está acá, y soy reiterativo porque, bueno, estamos con gente que sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con las ciencias biológicas y sin dudas que con temas que nos importan a todos. Estela, muy buenos días. Muy buenos días, Beto, es un gusto nuevamente estar acá en este espacio. Sí, con un invitado de lujo hoy. Vos que te gusta revisar los currículum de los investigadores que traemos, sin duda el doctor Néstor Maceo, que le damos la bienvenida al programa de hoy. Es un reconocido investigador no solo de la Universidad de la República, sino a nivel internacional. Así que es un placer para nosotros que haya aceptado la invitación. Bienvenido, Néstor, al espacio de La Voz del Cure acá en la 88.1. Bueno, muchas gracias por la invitación. Néstor es un investigador de los pioneros que trajo la Universidad de la República acá al departamento de Maldonado. Hace muchos años ya que está viviendo en el departamento y ha trabajado intensamente en todo lo que tiene que ver con los cursos de aguas y sobre todo lagunas de agua dulce. Y bueno, en parte justamente el tema que traemos, que sabemos además que es de interés del público en general acá en el departamento de Maldonado, es nada más y nada menos que la laguna del Sauce. Así que bueno, nosotros creemos que este tema va a dar para mucho más, pero bueno, queríamos por lo menos introducirlo y queríamos que fuera el referente en esta temática, no solo a nivel departamental, sino también a nivel de toda la Universidad de la República. Es un tema amplio, sin dudas, es un tema que tiene muchas puntas. Y hace muchísimos años que la universidad trabaja en este tema, o sea, no voy a decir que Néstor es viejo, pero tiene mucha experiencia en esta temática. Así que tal vez podemos comenzar, Néstor, haciendo como un breve pantallazo de desde cuándo la Universidad de la República trabaja en la Laguna del Sauce y cómo ha venido acompañando estos procesos. Sí, mira, para enmarcarlo temporalmente, esta línea de trabajo que está vinculado a lo que es ecología de cuerpos de agua en el continente y sobre todo lo que es el análisis de un tipo de problemática que altera la calidad de agua de forma muy frecuente a nivel nacional y a nivel global, que es estos fenómenos que se conocen con el nombre de eutrofización, que es básicamente un fenómeno que se desencadena por el ingreso de nutrientes a un cuerpo de agua, por un mal manejo de fertilizantes o ausencia de sistema de saneamiento, entre otras causas. Esa línea la iniciamos a finales de los años 90, básicamente cuando regresamos al país Flavio Escaso y quien habla, y ahí estuvimos muy concentrados en ese tramo en justamente todo un proceso de recuperación de lagos en la trama urbana de Montevideo. Y a partir de esos trabajos, en el año 2000, digamos, desembarcamos en el departamento de Maldonado por un problema que sucedió en Laguna Blanca, Manantiales, que generó un problema muy serio de calidad de agua y que interfirió incluso en el suministro de agua potable. Y a partir de ahí, en esto te estoy hablando del año 2000, a partir de ahí nos también convocaron a comenzar a trabajar en Laguna del Sauce porque había varios problemas de eutrofización. Y bueno, te diría que desde los primeros años de 2000 ya toda nuestra actividad se concentró sobre todo en estos cuerpos de agua, Laguna del Sauce, Laguna Blanca. Posteriormente nos convocaron por los problemas instalados en Laguna del Diario. Y bueno, y es un recorrido que hasta el día de hoy mantenemos. En el caso de Laguna del Sauce en particular, después
trabajamos muy intensamente para tratar de implementar toda una serie de temas que se habían, digamos, incorporado con la última reforma constitucional, que era justamente las creaciones de los comités de cuenca y todas unas modificaciones en lo que podríamos llamar el sistema de gobernanza de los recursos hídricos, que nos parecían fundamentales, que atacaban un problema central que tenía la gestión de los recursos hídricos en ese momento y que en cierta medida se propaga en el tiempo hasta el día de hoy. Y en ese sentido, Laguna del Sauce fue un caso particular porque fue la primera comisión de cuenca a nivel nacional, donde obviamente, más allá de todo el aporte que se hizo de la universidad, hubieron otros actores claves que determinaron esa trayectoria, como fue, por ejemplo, el papel de Jorge Urcade en las administraciones anteriores por parte de la Intendencia, el ministro de Medio Ambiente en aquel momento, Carlos Colache. Digamos, se configuró una articulación entre actores que permitió que el caso de Maldonado avanzara mucho más rápidamente que el resto del país. Muy interesante eso que estás contando y me parece que a la gente le importará bastante conocer los detalles. O sea que por el 2000 ya se conforma por primera vez ese comité de cuencas. Contale un poco a la gente cómo se integra, cómo, más allá de estas personas que vos mencionabas, cómo se eligen esos representantes. ¿Ya está determinado en la ley? Mirá, por los años 2000 la preocupación de la problemática de Laguna del Sauce se manifiesta a nivel de la Junta Departamental, y es ahí donde se crea justamente un espacio de trabajo con digamos, abarcando la Laguna del Sauce y su cuenca. Y en el año 2008-2009 se trabajó muy intensamente en que, aprovechando los cambios que introdujo la última reforma constitucional del 2004, que se conformara el primer comité de cuenca a nivel nacional y que permitiera la articulación, sobre todo, de todas aquellas direcciones y ministerios, tanto del ámbito nacional como del ámbito departamental, además de incluir la participación de la sociedad civil. Eso quedó plasmado en un decreto del año 2010, en la presidencia de José Mujica, y en esa conformación lo que se aseguró, bueno, fue primero el concurso de todas las autoridades y direcciones que están involucradas con la gestión en este caso Laguna del Sauce, tanto a nivel nacional como departamental. Se generó un espacio para la sociedad civil, y también la academia tiene un lugar, y se le pidió a la Universidad de la República que designara a alguien. Eso, digamos, para ponerlo en un contexto más amplio, fue un cambio, una transformación muy profunda en el sistema de gestión, porque nosotros veníamos históricamente de un sistema extremadamente fragmentado, donde cada dirección, el nivel nacional o el nivel departamental, analizaban diferentes componentes. Entonces el análisis y la toma de decisión era muy fragmentado y sobre todo no coordinado. Las comisiones de cuenca, digamos, lo que tratan de resolver es justamente esa fragmentación y articular entre las distintas institucionalidades. Exactamente. Y sobre todo también incorporar todos los intereses que están en juego, y eso, justamente la incorporación de la sociedad civil y demás, permite, además de romper con esa fragmentación, poder tener una visión de conjunto de todos los intereses que están plasmados. Y sobre todo fomentar la participación y generar o tomar decisiones de forma participativa. Exactamente. Néstor, decime entonces, el Comité de Cuenca hoy de la Laguna del Sauce sigue funcionando desde aquella época. ¿Cómo es el régimen de reuniones? O sea, ¿cada cuánto se reúnen? Porque hay una agenda ya predeterminada, o esa demanda, digamos, surge algún tema y el Comité de Cuenca se reúne. ¿Cómo funcionan? Mira, el Comité de Cuenca funciona de forma regular, se reúne todos los meses.
Y una de las características que tiene el caso de Laguna del Sauce es que ha tenido una persistencia en el tiempo muy llamativa, prácticamente del año final del 2010 hasta la fecha. Mantiene su frecuencia de reuniones y de análisis de temas. Muy propositivo, por ejemplo, todas las medidas que se adoptaron en el 2015 a nivel del gobierno nacional, posterior a la crisis que tuvimos en el otoño de 2015 con el suministro de agua potable. De las 13 medidas que se adoptaron, 11 habían sido acordadas y elaboradas por ese comité en el 2011. Y bueno, el universo de temas que trata la comisión es extremadamente diverso, es decir, más allá de todo lo que podríamos llamar estrategias o medidas que permitan la rehabilitación del sistema, eso implica desde articulación de programas de monitoreo, definición de medidas, articulación en la comunicación, también articulación en lo que es el contralor y la fiscalización. Eso es un tema, por ejemplo, para citar uno, eso fue de las cosas que más tiempo nos ha llevado, cómo articular esta multiinstitucionalidad que, desde el punto de vista de la ley, tiene distintos componentes de contralor y fiscalización. Bueno, este año por suerte comenzó a trabajar de forma coordinada en esta materia, y comenzaron hace unas semanas atrás ya salidas conjuntas entre, por ejemplo, representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia, y van visitando el territorio, tanto la parte rural, fundamentalmente la parte rural. Muy interesante eso, ¿no? Bajar a terreno y ver, ¿no?, todos juntos o en forma articulada justamente las problemáticas a nivel territorial. Entonces, por lo que vos me mencionás, cada uno de los miembros del comité puede proponer un tema. Yo soy un vecino de la Laguna del Sauce o estoy asociado a una ONG, ¿puedo hacer llegar mis inquietudes al comité de Cuenca? Mira, la agenda es totalmente abierta, y un hecho también que vale la pena resaltar es que también, más allá de la integración que estableció el decreto de Mujica del 2010, todas las personas que han querido asistir desde la sociedad civil o otras instituciones se les ha permitido. Se ha permitido, y digamos, no... en ese sentido, yo creo que es otra de las fortalezas de esta comisión, ha sido muy flexible, es decir, aquel que quiere incorporarse y sumar, se incorpora. Es muy interesante la cantidad de estudiantes o cursos que han ido tanto del CURE como de la UTU Arrayanes, o incluso de servicios de Montevideo como la Facultad de Ciencias Sociales. Porque es un proceso de gestión muy interesante a nivel educativo también. Y en ese sentido siempre es abierto. Desde hace mucho tiempo, yo creo que desde hace 5 años atrás, se lleva un registro de toda la sesión, de la misma forma que se lleva el registro de las sesiones de la Junta Departamental. Ahí hay un apoyo muy fuerte de la Junta en ese sentido. Y bueno, y todos pueden consultar los materiales, las resoluciones, incluso toda la transcripción de las intervenciones de cada uno. Sí, alguno de los vecinos o vecinas que nos está escuchando justamente quiere consultar esto. ¿Dónde se puede acercar a este comité de Cuenca? Mira, el primero es que hay un sitio dentro de la página web de la Intendencia, donde está justamente recopilado todas las actas y las transcripciones de cada sesión. Y después, digamos, la Secretaría de la Comisión lo lleva la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, básicamente Luis Riolón
es el presidente de la Comisión de Cuenca, pero también hay una articulación obviamente muy fuerte con la Intendencia, que también juega un rol clave en este sentido, y ahí, por ejemplo, Betty Molina es alguien que también puede... La representación de sí, la Intendencia la tiene entonces la directora de Medio Ambiente, sí, la profesora Betty Molina. Sí, ahí, por ejemplo, en algunos momentos en el pasado, por parte de la Intendencia, en muchas instancias participaban hasta 2 o 3 miembros. Recuerdo prácticamente una delegación casi permanente que había por parte de la Intendencia, integrado por Urcade, Ricardo Pereira, etcétera. Y eso también demuestra un poco la flexibilidad, es decir, pasa lo mismo con la universidad. La universidad, en realidad, la mayor parte de las sesiones estamos 3 representantes, y a pesar de que el decreto establece uno solo, simplemente porque es una diversidad de temas que se está trabajando, que se incorporan más miembros, y ahí, repito, se ha tenido una flexibilidad bien interesante para... o sea que trato un poco de traducir esto, a la hora de tomar las decisiones o resolver esta comisión, entonces también se trabaja mucho con consensos en general. Básicamente se trabaja a base de consensos y, digamos, tal vez el punto más débil en esta nueva transformación es, digamos, ¿qué tan vinculantes son los acuerdos de estos espacios de coordinación con aquellos que están encargados de la implementación y su contralor? Ese, sin lugar a dudas, es el punto más débil. Lo muestra claramente que la Comisión definió toda una estrategia de medidas en el 2011 y se terminaron promulgando en el 2015, básicamente condicionados por la crisis tal vez más grande que tuvo el departamento en el suministro de agua potable. Es bueno recordar que en el caso de Uruguay, las comisiones de Cuenca, así como las comisiones regionales, no son vinculantes. O sea, en nuestro sistema el control es netamente social, ¿tá? Es decir, no todo aquello que se acuerde en estos espacios no necesariamente vincula, por ejemplo, al Ministerio de Ganadería o al Ministerio de Vivienda. Lo que sí es claro es que el control que incluyó el sistema es un control de tipo social. Hay una transformación digamos, de último momento en esta trayectoria histórica, que es la creación de otra estructura puente, que es la Secretaría de Agua, Cambio Climático y Medio Ambiente, que justamente trata de contribuir también, sobre todo, a esa articulación que tiene que haber en la ejecución de medidas, y sobre todo en los temas de contralor y fiscalización. Néstor, ¿y qué está en la agenda hoy del Comité de Cuenca de la Laguna del Sauce? Bueno, en la agenda hay varios temas que son realmente fundamentales. El primero de ellos es que en este momento se inició el proceso de ordenamiento territorial de la cuenca. Hay un primer avance de un equipo de trabajo que ha contratado la Intendencia de Maldonado, que los puso en la última sesión. Y que, bueno, ahora se inició un proceso de intercambios y de aportes. Ahí también, digamos, por la propia ley de ordenamiento territorial se aseguran todos unos espacios de participación que sería bien interesante que la gente opinara. Que la gente opinara. El componente del ordenamiento territorial es clave, no solo para resolver la problemática instalada en Laguna del Sauce, sino sobre todo para prevenir toda una serie de problemáticas que se pueden instalar en el futuro. Eso es un tema. El otro tema muy importante es que se está trabajando para elaborar una estrategia de comunicación específica. Ese también es una problemática que ha quedado claramente plasmada durante las crisis, es decir, uno quiere saber qué está pasando en Laguna del Sauce y, bueno, tiene que visitar la página de la Intendencia, de OCUGD, de la DINAMA, del Ministerio de Ganadería, de Salud Pública, y no hay un mensaje único y articulado, y que además que
digamos, que se esté enunciando en tiempo real, ¿no? Y parece también que con estos temas, y lo vimos en la crisis pasada, hay una cantidad de opinólogos, ¿no? Hay mucha gente que sale a opinar de estas temáticas sin un fundamento técnico, y en general también se causa mucha alarma. ¿Qué opinas de esas cuestiones que, bueno, son casi diarias? Yo creo que aquí está instalado, por llamarlo de alguna manera, es el síndrome del director técnico. Es decir, el hecho de que todos en algún momento de nuestra vida jugamos o seguimos jugando al fútbol, nos da de alguna manera el permiso, entre comillas, de también desempeñar un papel de director técnico, de opinar. Y bueno, y a veces no tenemos el menor fundamento para cumplir ese rol. Yo creo que con el medio ambiente pasa exactamente lo mismo, es decir, el hecho de estar en contacto con el ambiente nos libera de ciertos controles en opinar o de analizar un tema, aunque no tengamos la menor base para hacerlo. Yo creo que pasa mucho de eso. Por la cercanía del ser humano con la naturaleza, sobre todo con los cursos de agua, ¿no? Sí. El ser humano natural y históricamente ha vivido vinculado a la costa, y más en el Uruguay. Obviamente todos tenemos un conocimiento, pero de ahí a entender la problemática, y más en el caso de este tipo de problemática que tiene una gran complejidad tanto en la causalidad como en las consecuencias, realmente lleva un tiempo entender todo el fenómeno, y sobre todo, más allá de entenderlo, cómo revertirlo, y ¿no? Poder emitir una opinión técnica fundamental. Pero te agrego un detalle más, que yo creo que ha complicado mucho la situación, es la última crisis que tuvimos en el otoño del 2005, de desembarcar al mismo momento que las elecciones departamentales, tiene un efecto que se va a propagar mucho en el tiempo, porque obviamente eso fue un tema de debate durante la campaña, y ahí se jugó independientemente del partido, a la desinformación, y esa desinformación se propaga en el tiempo, y aquí tenemos el tema de comunicación es central, porque tiene que resolver dos temas clave. Uno, la desconfianza instalada, que es clave, que es muy clara aparte, y el segundo tema es cómo revertir esa desinformación. Muy importante eso que estabas diciendo, ¿no? Acá en todo este ciclo durante agosto intentamos un poco con Beto justamente traer a investigadores especialistas en determinadas temáticas, y la presencia de la universidad en la radio es justamente para eso, ¿no? Técnicos, investigadores formados, instalados en la región que puedan aportar ese asesoramiento bien fundamentado para la hora de tomar decisiones. Vos mencionabas, así como al pasar, y me parece que a algún vecino le puede haber quedado la duda, partimos de la Laguna del Sauce, pero vos hablás de la cuenca de la Laguna del Sauce. Tenemos algunas preguntas, perdona que te interrumpa, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Es bien interesante lo que acabas de consultarle a Néstor, pero digo, nos preguntan, seguimos por ejemplo, ahora. Sí. ¿Hay nuevos y recientes análisis para avalar conductas y acciones a seguir? Nos preguntan. Digamos, la Laguna del Sauce tiene un conjunto de monitoreos a diferentes escalas. Hay información que se analiza diariamente, hay muestreos que tienen una escala mensual, hay monitoreos que se hacen una vez al año, o cuando por ejemplo llega el verano se pasa a relevar las características en el conjunto del sistema semana a semana. Esa información lo que nos está diciendo es que el sistema está con un compromiso muy serio en términos de calidad de agua. Quiero ser bien claro en esto, en el marco de que tenemos una probabilidad muy alta de que, por ejemplo, en los meses cálidos tengamos floraciones de cianobacterias y que sean tóxicas y que nos generen interferencias. O sea, estoy hablando en términos de riesgo. Es decir, hay una probabilidad y esa probabilidad es muy alta. En términos bien concretos, el evento que vimos en el otoño de 2015, hay probabilidades muy altas de que vuelva a repetirse en el tiempo. ¿Por qué eso? Básicamente porque el sistema tiene niveles de nitrógeno y fósforo en el agua que son más altos de lo que uno desearía.
Y esa tendencia todavía no hemos llegado a revertirla siquiera, no es que estamos recorriendo ya el camino de recuperación, ni siquiera todavía hemos comenzado el mecanismo de recuperación del punto de vista de la información de calidad de agua que se registra en todas esas escalas de tiempo. Todavía no hay ni medidas preventivas para minimizar esos riesgos. Mira, hay un montón de medidas en marcha. Un aspecto importante es que en alguno de estos programas de monitoreo, en uno de ellos que lo hacemos en 2 momentos del año, que por ejemplo hacemos un relevamiento de casi 120 puntos en toda la cuenca, en toda la red de tributarios, y eso nos permite entrar en contacto con una cantidad de productores y demás. Un cuello de botella interesante a superar es que los productores manifiestan, bueno, indíquenos por favor cuáles son las medidas, claro, y cuáles son las prácticas que hay que incorporar. Entonces, de ese punto de vista, las medidas están formuladas hace tiempo, hay todo un trabajo de extensión, divulgación y de contralor que comienza a hacerse en estos momentos y que también nos va a llevar un tiempo. Estos son procesos y a veces tenemos la tentación de pensar de que, bueno, acordamos una medida y tenemos la capacidad de llevarlo a la práctica de forma inmediata. Y además que mágicamente va a hacer efecto. Exactamente. No, lo que yo le preguntaba a Néstor antes, Beto, era ¿por qué hablamos de cuenca de la Laguna del Sauce, que tiene que ver con lo que hiciste un poco de referencia, pero para traducirle un poquito a la gente? No, es una muy buena pregunta. La cuenca es todo el territorio donde el agua de lluvia termina escurriendo hacia un cuerpo de agua, en este caso Laguna del Sauce. Entonces, desde el punto de vista de la problemática que nos convoca, todas las actividades en ese territorio que terminan contribuyendo con nitrógeno y fósforo a través de la correntía superficial o subsuperficial, hay que analizarla y hay que resolver esos aportes. Con esto podemos expresarlo de forma muy sencilla. Un productor que de repente está en la ruta 60, muy cerca del límite con La Valleja, está en un territorio que el agua que transcurre por su campo termina en Laguna del Sauce. Entonces, cualquier mal manejo, aunque está a una distancia muy importante, casi 40, 50 o 60 kilómetros de Laguna del Sauce, puede terminar afectando al cuerpo de agua. Esa es una escala de análisis que también lo incorpora la reforma del 2004, es decir, también indica claramente que es la cuenca de drenaje, la unidad de gestión, y es un avance fundamental que viene también del ámbito científico de fines de los 60, y que en el año 1977 se formula, digamos, desde el punto de vista de gestión, con lo que se llama hoy el manejo integrado. Claro, que no es solo el cuerpo de agua de referencia o exacto, objeto, en este caso la Laguna del Sauce, o podría ser la Laguna Garzón, o podría ser el arroyo Maldonado, sino toda la cuenca que conlleva, y el tema de la escala, ¿no? Ver todo ese ecosistema en una escala mucho más amplia. ¿Cómo se trabaja en estos temas a nivel regional o a nivel internacional? ¿Uruguay lo está haciendo a la par, digamos, o estamos años luz de cómo se tendrían que trabajar estas cosas? Esa es una muy buena pregunta. No, yo creo que el Uruguay, por la escala del país, lo que le pasa es que en áreas que están muy retrasados puede pasar a la vanguardia en un minuto, ¿no? Porque somos muy chiquitos. Por eso, este ejemplo lo ilustra, es decir, Uruguay venía muy retrasado en el diseño y en la arquitectura institucional vinculado a la gestión de recursos hídricos. Fíjense que el manejo integrado nace en 1977 y nosotros podemos, si hay que poner una fecha de llegada de ese paradigma en el Uruguay, es el 2010 con la fundación de la primera comisión de Cuenca. En ese sentido, Uruguay está retrasado en el tiempo, yo diría un par de décadas,
pero digamos, a partir de la reforma constitucional del 2004, la política de agua de 2009, viene avanzando muy rápidamente. Lo que ocurre en el contexto internacional es que todo el mundo está avanzando a lo que se llaman el paradigma del manejo adaptativo o el comanejo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que más allá de romper la fragmentación, incluir la diversidad de intereses, promover esquemas participativos, uno tiene que tener la capacidad de estar evaluando de forma continua todas esas medidas que adoptó, esa política que definió, y volver a ajustarla o reformularla en función de los resultados que obtiene. Nosotros estamos muy lejos de eso porque no tenemos un sistema nacional de monitoreo de recursos hídricos. Nosotros, los invito a los oyentes, entren, por ejemplo, en la web y exploren la cartografía de suelos, el desarrollo del CONIAT, los planes de uso y manejo de suelos en Uruguay, y es fascinante el nivel de conocimiento que nosotros tenemos de ese recurso. Pero eso mismo con respecto en el agua no lo tenemos. Y ahí tenemos una gran barrera a superar para ponernos en estos formatos más modernos. El miércoles pasado tuvimos la presencia acá de Franco Teixeira, que tú lo conoces perfectamente, y bueno, y Franco hablaba de los monitoreos biológicos, sino cómo tampoco hay una estrategia que va vinculada a esto, de tener esa base de datos nacional y continua, ¿no? Porque necesitamos que los datos en la escala temporal también tengan cierta continuidad para después la toma de decisiones. Entonces, cómo cuesta mucho después, a la hora también los científicos, de poder sustentar ese tipo de investigaciones. Yo creo que el Uruguay, digamos, no cuenta con un sistema nacional de monitoreo de recursos hídricos, pero podría estar muy cerca de implementarlo si cambia drásticamente la estrategia con la cual está tratando de resolver este problema. Básicamente, esto implica cambiar la estrategia en este sentido. El Uruguay necesita tener determinados centros en el territorio, que no tienen que ser muchos, pero tienen que ser algo así como 3 o 4, para justamente asegurar la recolección de información y muestras que llamo ambientales, más allá del agua, porque este mismo problema está vinculado con temas de suelos, de aire, etcétera. Esa descentralización va a permitir resolver el problema más fuerte que tiene el Uruguay, que es la colecta de muestras. Porque después el Uruguay, en términos de capacidad de análisis de las muestras, los laboratorios que tiene la Dinama o que tiene el LATU, fácilmente pueden atender esta demanda. O, lamentablemente, la evaluación de la calidad de agua exige una combinación de atributos que son físicos, químicos y biológicos. Con respecto a los indicadores biológicos, ahí está el mayor desafío, porque hay que formar una cantidad de cuadros de recursos humanos que permitan atender a esa demanda. Pero creo que el paso fundamental que tendría que dar el Uruguay es que no puede seguir resolviendo este problema digamos, de monitoreo de información ambiental de la forma fragmentada que lo está haciendo ahora. Es decir, si el Ministerio de Ganadería, el BODMA y las distintas instituciones, OCE, UTE, cada uno está tratando de resolver este problema por separado, la escala del Uruguay y los recursos económicos que tenemos no da. Entonces, todo con recursos fragmentados de cada una de esas instituciones. Exactamente. Entonces, todo hace pensar de que, del punto de vista económico y de eficiencia del sistema, habría que pensar en un esquema de descentralización y centralización al mismo tiempo. Lo explico con un ejemplo. El cuello de botella es resolver la colecta de muestras. Hoy fíjense que en el caso de los recursos acuáticos hay un equipo de la Dinama con sede en Montevideo que trata de colectar la muestra de la mayor parte de recursos que da los días del mes país. De todo el país.
Eso es imposible, ¿no? Bueno, imagínense que si además de asegurar la recolección de información del agua, queremos resolver lo del suelo y lo demás, no vamos a llegar nunca. Entonces, me parece que hay que pensar en centros que colecten la información ambiental, que esos centros articulen todas las capacidades institucionales y que ahí se colecten muestras y todas aquellas cosas que demandan mucha infraestructura en términos de equipamiento o recursos humanos muy especializados, centralizarlos. Por ejemplo, todo lo que es análisis de residuos plaguicidas. Bueno, en el Uruguay tenemos prácticamente 1 o 2 lugares para mandarlo. Pero otra información, la que se registra con parámetros sencillos o mismo los indicadores biológicos, de repente hay que adoptar otro esquema. En ese sentido, yo creo que es interesante que el Uruguay revise todos los procesos de descentralización que ha hecho en el último tiempo. En el INEA, por ejemplo, o el mismo en la Universidad de la República, y yo creo que aquí hay que avanzar en esta... Hay lecciones aprendidas y buenas lecciones. Exactamente. En tu opinión, entonces, ¿por qué esto no se instrumenta? ¿Es por una cuestión de que no están las voluntades políticas o nos falta información a nivel técnico? ¿Nos faltan protocolos, por ejemplo, o procedimientos para la toma de muestras a nivel nacional? Mira, yo creo que en última instancia el problema lo origina increíblemente la propia Universidad de la República, justamente por esa formación tan fragmentada, ¿no? Entonces, eso lleva a esa tendencia, bueno, en el ámbito agronómico vamos a resolverlo de esta forma. En el ámbito de los recursos hídricos es otra corporación, otro grupo de gente y va por su canal separado. Yo creo que digamos, esa fragmentación que hoy hablábamos, que supera el manejo integrado, se manifiesta en todos los niveles. Claro. Y en este sentido, obviamente en el arreglo y en la arquitectura institucional, y esto es un cuello de botella por los costos económicos que tiene, es un cuello de botella para avanzar en esta materia. Esos centros, termino con esta idea, esos centros además tienen que asegurar la recolección de información ambiental y enviarla a todos los niveles o ámbitos del nivel nacional que lo requieran, así como departamentales. Eso también rompe otro problema de flujo de información que a veces van hacia una dirección nacional y no fluyen. No es solo la toma de la información y el almacenamiento de los datos, sino ponerlos a disposición para que a todos los niveles de toma de decisión sean utilizados. Y eso sí, yo creo que debe ser un problema bastante difícil de resolver, ¿no? Porque hay como una cuestión de celos de los datos. Sí, sin lugar a dudas está instalado eso, pero también llegás a situaciones que son insostenibles desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en los mismos planes de uso y manejo de suelo hasta hace no muy poco tiempo, sobre todo aquellos áreas de agricultura con riego, mismo dentro de un ministerio iba un equipo que miraba la parte del plan que tenía que ver con el suelo y otro que tenía que ver con el riego. O sea, o lo mismo que nos pasa hoy en Uruguay, de repente tenemos gente que va y mira las reglas debajo de los puentes. Y eso no existe en ninguna parte del mundo. La persona que va y mira los puentes, las reglas para estimar los caudales, ya colecta la muestra de agua, la manda a una serie de laboratorios, etcétera. En eso, digamos, realmente el Uruguay tiene que hacer una transformación muy profunda, sobre todo porque la escala del territorio y los recursos que tiene, si no lo implementa de una forma descentralizada y coordinada, nunca vamos a llegar. Y nos daría la posibilidad al mismo tiempo, ¿no? Por ser un país chico. Y hoy entonces en la Laguna del Sauce, ¿es el CURE el que hace los monitoreos, el que está tomando las muestras? ¿Estamos trabajando articulados con la Intendencia? En los monitoreos de Laguna del Sauce hay, digamos, hay un conjunto de esfuerzos interinstitucionales que claramente están liderados por el laboratorio de UCUGD, que tiene
personal muy capacitado y muy buenas instalaciones. Muchos de los programas monitoreo lo hacemos en conjunto con OCE UGD, es decir, la responsabilidad está compartida entre OCE UGD y el CURE. Hay algunos, en los últimos años hemos tenido apoyo importante del LATU en algunos análisis específicos, y por ejemplo en el último año hemos podido implementar un programa muy ambicioso de análisis de residuos plaguicidas, que lo hemos hecho gracias también a un proceso de centralización de un PDU que se instaló, de química, que se instaló en Paysandú y que logró instalar toda una serie de equipos técnicos que para el Uruguay era imposible hasta hace 2 años atrás analizar. Esto lo hemos mencionado también acá, esto de descentralizar la universidad, que ha llevado muchos grupos de investigación a instalarse en lo que llamamos el interior nosotros. Javier García justamente mencionaba también en su exposición acá la ventaja de tener no solo los recursos humanos especializados, sino los equipamientos instalados, que no estén centralizados en Montevideo, y esa articulación que necesariamente tiene que hacer la universidad entre los distintos servicios universitarios, con otras instituciones, incluso con otras universidades en el exterior, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las últimas experiencias de descentralización que se han recorrido en los últimos años y que se han plasmado en la inauguración de infraestructura importante, como ocurrió con la Universidad de la República en la sede de Tacuarembó, donde ahí la sede está justamente en un predio de línea al lado de equipos de investigación en el área agronómica, con laboratorio. Lo mismo se ha recorrido en el caso de la sede 33. De 33, ¿no es exacto? Yo creo que lo que hablábamos anteriormente sobre implementar un sistema nacional de monitoreo de recursos hídricos tendría que ir en esa lógica. Esos 3 o 4 centros tienen que de alguna manera sinergizar con otras capacidades que están instaladas en el laboratorio. Yo creo que, de nuevo, ahí podemos pasar del retraso a la vanguardia en un minuto, pero implica una transformación total en la estrategia con la que estamos abordando esta problemática y una voluntad política muy fuerte en la materia. Eso es clarísimo. Más allá de los consensos técnicos, si no hay una clara voluntad política, es muy difícil avanzar. Difícil avanzarlo. No sé, Beto, si tenemos más preguntas. Tenemos una cantidad de preguntas. Una cantidad. Hay una cantidad de preguntas. Hay muchas saludando, felicitando la iniciativa respecto a este tema que a todos nos preocupa. Te resumo algunas. Hay gente que nos pregunta, por ejemplo, sobre la potabilidad de la laguna, sin dudas. Es el tema primordial. Inclusive nos han dicho, ¿la laguna dejó de ser potable en algún momento? Que es la otra de las preguntas que nos hacen. Nos preguntan también, por ejemplo, siempre en ese sentido, si estuvimos bebiendo agua que no fuera potable. Esas son las cosas por ejemplo, justamente es uno de los temas que más está trabajando un equipo conformado de comunicación que integra, por primera vez integra a la OCE, a la Intendencia de Maldonado, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y una colega nuestra que es Paula Bianchi, que es licenciada en comunicación y que a su vez es estudiante del CURE en gestión ambiental. Ese es por ejemplo, es un caso típico de la confusión que se genera en información que fluye todo el día. La potabilidad es una condición que se refiere a características de olor, sabor y gusto del agua, ¿tá? La calidad de agua implica una evaluación que incluye muchos más atributos que esto. Entonces, el agua obviamente dejó de ser potable en muchas de estas crisis. ¿Por qué? Porque tenía un problema de olor y sabor. Ahora, ¿eso representaba un riesgo en términos de salud humana? Por toda la información que se ha registrado y que se registraba diariamente, no hay datos para afirmar eso, digamos, porque el conjunto de atributos físicos, químicos,
incluso de toxicidad, de niveles de cianotoxinas que había presente en la laguna y el desempeño de la planta potabilizadora, todo indica que no había problemas de riesgo de salud. Pero esa conjunción entre problemas de salud y potabilidad es uno de los temas que más hay que trabajar, porque hay una asociación directa. Bueno, si es potable, no tiene que generar problemas de salud. Perfectamente un agua puede no tener ningún inconveniente en términos de sabor, olor y gusto, y sin embargo tener un residuo de un plaguicida que no percibimos y nos termina haciendo daño a la salud. Esa fue otra pregunta que estaban precisamente formulando cuando hablaba sobre bueno, el fertilizante, digamos, que venía desde otras zonas, ¿no? Tenía que ver esa pregunta, la perdí, estaba por acá, pero bueno, refería que si estábamos también tomando fertilizante. Mirá, después hay otra confusión que es que es uno de los temas que se está atacando desde el ámbito de la comunicación, es que hay momentos que se indican alertas para el cuerpo, para la laguna del Sauce, por ejemplo, para que la gente no se bañe. Pero cuando la gente toma conocimiento de eso, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo estar tomando el agua? Si no me puedo bañar, no la podría estar tomando, es lo que la gente piensa. Pero nos olvidamos que esa agua es tratada en una planta potabilizadora que tiene toda una serie de procedimientos, y que en el caso de Laguna del Sauce en los últimos meses se ha incrementado su capacidad de infraestructura y distintas etapas de tratamiento que otras plantas no tienen en el país. Entonces perfectamente puede haber un problema, puede haber un mensaje: no se bañe, pero no tiene ningún problema en consumir el agua después de procesarla. Después de procesarla. Claro. Entonces, esto está muy bueno, las preguntas de los oyentes, porque revelan con casos muy simples toda la complejidad y detalles de información que hay que empezar a incorporar. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de estimular es que de alguna manera lleguemos, ojalá para este verano, con un sitio web o con una aplicación en celular que a uno de forma diaria le diga las condiciones que hay en la laguna y si el proceso de potabilización tiene una interferencia o no tiene problemática. Pero mensajes muy simples: laguna... Tienen que ser, exacto, cosas sencillas, como cuando vemos, bueno, hoy va a llover o no va a llover, o viene una tormenta, no viene una tormenta, o hay aguavivas o no hay aguavivas. Yo tengo conocimiento que hay, o se está pensando, o ya existe una aplicación para avisar que lo utilicen los propios guardavidas, porque bueno, más allá que nuestras pobres medusas son habitantes naturales de las costas, en general también causan problemas. Y además, digo, hay que pensar que nosotros tenemos otros ejemplos a mano que ilustran muy claramente esto. Por ejemplo, hace unos días ocurrió uno muy similar. Tenemos un problema de marea roja y sale una alerta: no consuma bivalvo, mejillones, etcétera. O por ejemplo lo que sucede en la ciudad de Montevideo en eventos fuertes de precipitaciones en el verano, que dice, bueno, por las próximas 24 horas se recomienda no bañarse en las playas, porque el sistema de saneamiento tiene una serie de desbordes en eventos extremos de precipitación que terminan en zonas sobre las playas o aledañas. Bueno, esto es lo mismo, hay que empezar a incorporar esta información, y en la medida de que vayamos recuperando el sistema, tenemos que estar atentos a estas señales y comprender. Y además a este sistema de prevención, ¿no? Que parece que el Uruguay está un poco atrasado en esto de prevenir cuestiones medioambientales, ¿no? Parece que en realidad siempre salimos como el bombero a apagar el incendio, después que no, y empezar a hacer un poco más de caso a estas medidas, incluso hasta para la salud humana. Esto que vos mencionabas, bueno, es perfectamente compatible una medida de no me baño, porque hay algas tóxicas, que ahora capaz que podés comentar un poquitito eso, pero sí puedo beber el agua porque pasó por un
un proceso de potabilización. Contanos, porque nos quedan pocos minutitos, ¿no, Beto? Ya estamos en la hora. Ya estamos en la hora. Siempre nos pasa lo mismo, así que no hay problema. ¿Qué pasa con estas algas o las cianobacterias que vos mencionabas, que a la gente la impresiona un poquito este nombre de cianobacterias? ¿Cuál es la toxicidad que tiene para el ser humano? El tema de las cianobacterias es que sintetizan una serie de compuestos químicos, lo que nosotros llamamos metabolitos secundarios, es decir, son compuestos que naturalmente que si la cianobacteria no lo tuviera, no le modifica nada a sus procesos básicos de fotosíntesis y demás, ¿no? Pero produce determinadas sustancias que cumplen un rol muy claro en la ecología del lago, que son compuestos tóxicos que tratan de evitar que organismos las consuman, claro, justamente, sí. Lo mismo pasa en muchas plantas terrestres, y además algunos de estos compuestos son tan potentes que eliminan algunas otras especies competidoras, sean cianobacterias o sean algas, ¿tá? El tema es que son moléculas tan potentes que más allá de evitar la depredación o eliminar la competencia, termina afectando a cualquier ser vivo, ¿tá? Y bueno, termina afectando a organismos como nosotros si lo bebemos en grandes concentraciones. Por ejemplo, en el Río Negro tenemos algunos casos ya documentados de mortandad de ganado porque ha bebido acúmulo de cianobacterias. Hay veces que nosotros nos bañamos en un acúmulo y nos produce dermatitis, porque bueno, tenemos esa molécula en contacto con la piel, genera también toda una serie de... Hay personas que son más susceptibles también. Más susceptibles o no, o hay compuestos que se volatilizan, es decir, que pasan a la atmósfera rápidamente. Muchos sistemas que tienen a veces ciertas floraciones de cianobacterias, uno se acerca y tiene como una especie de olor a gamesán, ¿tá? Y esos compuestos, si están en muy altas concentraciones, solo el respirarlos ya genera un problema a la salud. Es decir, es una temática que es bien interesante, también con una gran complejidad. A veces tenemos una especie determinada que sabemos que produce toxina y de repente durante una floración no produce no produce toxina y de repente de la noche a la mañana comienza a producirla, o pasa toda una temporada y no lo produjo en ningún momento. Se dan todas las variantes, ¿tá? Pero lo importante es que cuando vuelvo a la pregunta anterior, cuando se evalúa calidad de agua desde el punto de vista de su consumo, es de los escenarios de mayor complejidad, porque la lista de atributos físicos, químicos, biológicos, de bioensayos que se hacen es enorme, ¿no? Y a veces uno piensa que son 3 o 4 parámetros y ya está resuelto, ¿no? Dos cortitas, Néstor. Sí. Hay que hervir el agua, hay que seguir, hirviendo el agua, porque mucha gente en definitiva piensa que con eso... No, miren, lamentablemente hirviendo el agua en algunas de estas problemáticas uno no soluciona. Estoy pensando en determinados cianotoxinas o residuos de plaguicidas. Sí, por ejemplo, lo pueden ver en varias páginas web de varios estados de Estados Unidos que tienen esta problemática instalada y que hacen recomendaciones específicas para resolver los problemas de sabor y olor. Por ejemplo, enfriar el agua, agregarle limón, cosas muy simples que resuelven algunos de los problemas de sabor, ¿tá? De problemas de sabor que no tienen ninguna interferencia con la salud humana. Ahí, digamos, nosotros lo que estamos tratando de empujar es que en esa política de difundir e implementar señales de alerta temprano, tiene que haber una comunicación muy clara, en el sentido, bueno, el proceso de potabilización transcurre normalmente, no hay ninguna interferencia, a escenarios de mayor problemática. Bueno, no consuma el agua, pero todos los usos restantes los puede hacer, o en una crisis total, bueno, no se puede utilizar el agua. Hay muchos casos en Estados Unidos en el último verano
que los servicios de potabilización del agua sacan esos mensajes, ¿tá? Y bueno, hay que prepararse. Yo creo que lo que tenemos que ser hábiles es que todos esos mensajes, la preparación, el diseño de comunicación y que la persona lo incorpore, no lo podemos hacer en un momento de crisis, hay que hacerlo en los momentos que están saliendo. Planificarlo y con educación. Termina siendo, en definitiva, para mí muchas veces la clave. Bueno, Beto, agradecemos a Néstor. A Néstor y lo comprometemos porque todo no termina. Con mucho gusto. Muchas gracias de nuevo por este espacio y quedo a disposición de ustedes. Doctora Estela Delgado, directora del CUE, bióloga, no sé cómo es, en definitiva, doctora en ciencias biológicas. Doctora en ciencias biológicas. Esa sería ese, sí. Igual que el título de Néstor también, ¿no? Iba Néstor también, sí, con eso. Hemos tenido una serie de doctores en ciencias biológicas que ha sido realmente impresionante, porque hemos tratado distintos temas que han sido fuertes, que han sido buenos, que la gente, crea interés en la gente, y tenemos que seguir en esa... Un poco era para dar eso, lo que yo les decía al inicio, un poco un pantallazo generales sobre temáticas. Esto, por supuesto, que este tema en particular no se agota acá. Tanto Néstor, que es además el director de todo un equipo de investigación instalado en Maldonado, cada uno de los integrantes de ese equipo tienen a su vez líneas de investigación en esto. O sea, si nos pusiéramos a hablar solo con el grupo de Néstor, estaríamos todo un año y nos agotaríamos. Un poco la idea es contarle a la gente con lenguaje sencillo para que empiece a tomar un poco más de contacto con estas temáticas, y a la medida que la gente nos pida, ir profundizando. La idea en los próximos meses tal vez es empezar a hablar de las carreras, porque ya nos estamos preparando también para la apertura de las inscripciones del 2017, y empezar a traer los distintos coordinadores de las 14 carreras que tiene el CURE. Así que es probable que ahí está, en septiembre, octubre, nos estén acompañando, pero para que ellos cuenten de primera mano, bueno, ¿qué es la licenciatura en Educación Física? ¿Qué es la licenciatura en Gestión Ambiental? ¿Qué se puede estudiar en la licenciatura de Turismo? Así que esa es la promesa para el próximo mes. ¿De qué trata cada cosa? Y vamos a tener que ampliar la cantidad de días. No sé si la directora puede. Doctor Néstor Maceo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar. Un placer. Realmente un honor y un gusto el que esté por acá. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles, Beto. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Chao. Muy bien.